Dicho esto, arranquemos el ejercicio. Dice, el primero, el 1,2 etandiol, me dan la fórmula química, tiene un punto de fusión normal de menos 13 grados centígrados y un punto de ebullición normal de 197 grados. Y su densidad a 20 grados es igual a 1,12 gramos sobre centímetro cúbico. Indique cuál de las siguientes afirmaciones son correctas o correctas. Bueno, a ver, vamos a tomar un poquito de dato antes de arrancar. Como siempre digo cada vez que leemos un enunciado, ¿cómo tenemos que leerlo y qué datos tenemos que tomar? Primero tenemos que identificar qué tema es, porque el tema me va a indicar cómo tomar los datos. En este caso estamos en sistemas materiales, donde hablamos sobre temperatura de fusión, ebullición, densidad, propiedades de la materia y por lo tanto estados de agregación. Si yo tengo el dato del punto de fusión y el dato del punto de ebullición, comienzo armando la recta esa que me indica en qué estado de agregación está entre esas temperaturas el compuesto que se llama 1,2 etandiol. Entonces, hago una recta de temperaturas y en ella coloco el punto de fusión, el punto de ebullición y me aclaro en qué estado de agregación va a estar la materia en cada uno de los intervalos que se formaron en esta recta. Sabemos que antes del punto de ebullición, de fusión, el estado es sólido. Entre el punto de fusión y el punto de ebullición, el estado es líquido. Y a mayor valor que el punto de ebullición, vapor. Así que, ya que me armo esa estructura, seguro puedo responder más de una duda, más de una pregunta. ¿Qué más puedo tomar? Bueno, me dieron la densidad a los 20 grados centígrados, que es 1,12 gramos sobre centímetro cúbico y para de contar. Ahora es leer opción por opción y responder. Pero ven, esa es la parte importante, como que cuando me dan opciones, yo veo que muchas veces como que van a resolver la opción y leen la pregunta y no hacen ningún tipo de análisis con los datos. Es como que voy a leer y voy a constatar con los datos que esto es verdadero. Bueno, está bien, se puede hacer así, pero quizás es un poco más largo. Y lo que tenemos que tratar de hacer, aparte de responder, es economizar los tiempos de resolución. Así que siempre me hago un previo análisis y ahora arranco y digo, bueno, a ver, ¿qué dice la? Dice, se trata de una sustancia compuesta constituida por moléculas triatómicas. Entonces, digo, bueno, ¿qué es el concepto de compuestas, triatómicas? Compuesta quiere decir que está formado por más de un elemento. Eso es verdadero, ¿no? Porque tenemos carbono, hidrógeno y oxígeno. O sea que efectivamente es compuesta esta sustancia. Para que no sea compuesta, sino que sea una sustancia simple, tiene que ser un solo elemento. No sé, por ejemplo, oxígeno 3. Esa es simple, no es compuesta. Pero esta es compuesta, eso es verdadero. Ahora, ¿es triatómica? Ojo, a no confundir triatómico con ternario. ¿Sí? Ternario quiere decir que está formado por 3 elementos distintos. Esta molécula es ternaria. Ahora, triatómica, atómica, habla de cantidad de átomos. O sea, como que tuviera 3 átomos en total. No. 2 más 6, 8, más 2, 10, en todo caso. ¿Se entiende? Entonces, triatómica no es ternaria, que eso te habla de la cantidad de elementos distintos, pero no de la cantidad de átomos en total. Así que la A, falsa. Vamos con la B. Dice, cuando alcanza una temperatura de menos 10, se encuentra en estado líquido. Ahí agarro la recta. Nos viene de lujo la recta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ubicar la temperatura menos 10 grados dentro de la recta. Menos 10 es la temperatura de análisis. Y digo, bueno, menos 10 es mayor a menos 13, pero menor a 197, ¿no? No cabe duda. Entonces, el menos 10 estaría por acá, entre la temperatura de fusión y ebullición. Y ya sé que todo lo que esté entre... Uy, me fui, perdón, ahí está. Y ya sé que todo lo que esté entre esas temperaturas está en estado líquido. Así que cuando dice acá, cuando alcanza una temperatura de menos 10 se encuentra en estado líquido, verdadero. O sea que B es una de las verdaderas o quizás la única verdadera, no sabemos todavía. Bien, vamos con la C. En la C dice, la fórmula empírica del compuesto es CH3O. La fórmula empírica o fórmula mínima es la menor proporción entre los elementos que forman la sustancia. Esa que nos dieron se llama fórmula molecular. En realidad, todas las fórmulas son moleculares. Pero si yo simplifico a la menor proporción posible entre los átomos, entre los elementos que componen la sustancia, tengo la fórmula mínima. Entonces, si yo veo que todos los
las atomicidades se pueden simplificar por un divisor en común, y atomicidades son esto, para quien no lo sepa, entonces se puede formar otra fórmula que es la mínima o empírica, que es la mínima proporción. En este caso, ¿puedo simplificar todos al mismo tiempo? Sí, dividiendo por 2, ¿no? Entonces, si yo divido por 2, me queda un carbono, 3 hidrógenos y un oxígeno. O sea, pasaría a ser CH3O, justamente la fórmula que me pusieron aquí. Así que la C también es verdadera, ¿sí? Entonces, se va a poder simplificar siempre y cuando todos se puedan simplificar. Vamos a suponer que acá en el lugar del 6 había un 5. ¿Hay divisor en común entre el 2 y 5? No. Entonces, directamente, esta ya era la fórmula mínima, ¿sí? Solamente va a haber fórmula mínima diferenciada de la molecular cuando se pueda simplificar todo. Generalmente por el número 2. No sé, ¿habrá otro caso? Puede ser. Bien, vamos con el D. Cuando alcanza una temperatura de 100, se encuentra en estado gaseoso. Bueno, la recta de vuelta. Yo la copio varias veces pero para que les quede, pero en realidad ustedes lo tienen ahí mismo, ¿no? Entonces, ¿qué dijimos? Tomo una temperatura, que acá sería 100, y la ubico en la recta. 100 es mayor que menos 13, pero menor a 197. O sea que 100 estaría por acá, en estado líquido, al igual que el menos 10. Así que es falsa la opción D, porque dice que a los 100 se encuentra en estado gaseoso. No, eso es falso. Así que el D no. Y después dice, su densidad a 200 grados es igual a 1,12. Bueno, ojo, porque la densidad cambia con el estado de agregación. Fíjense que a 20 grados centígrados nos dieron la densidad y a 20 grados centígrados estaría en estado líquido. Y la densidad en estado líquido es esa. A 200 grados centígrados, que sería por acá, ya sería vapor, o bien, mejor dicho, gas, ¿no? Porque vapor suele estar asociado al agua y este compuesto no es agua, es un alcohol. Entonces, ya a 200 grados el estado es gaseoso. ¿Es igual la densidad de una sustancia en su estado líquido que en su estado gaseoso? No, porque el gas, que serían todas las moléculas separadas, ocupa más espacio que el líquido. Eso en cualquier sustancia. Entonces, yo tengo la misma masa de un líquido y un gas de la misma sustancia, el gas va a ocupar más espacio que el líquido seguro. Pueden pensar, por ejemplo, en agua dentro de una cacerola. Cuando ustedes ponen a hervir el agua ocupa un cierto espacio que es según el volumen que hayas puesto dentro de la cacerola. Ahora, si yo tapo bien esa cacerola, la tapo, la atornillo para que no se salga la tapa, no salga el vapor, y hiervo el agua, lo que va a pasar con ese vapor, con esa agua que está ahí adentro contenida, es que se va a expandir a todo el tamaño del recipiente cuando se convierta en vapor. La masa es la misma, porque no puse más agua ahí adentro, entonces la masa de compuesto es la misma, pero el estado gaseoso ocupa más espacio. Y como densidad es igual a masa sobre volumen, y el volumen y la densidad son inversamente proporcionales, a mayor volumen, menor densidad. O sea que para una misma sustancia, el estado gaseoso que ocupa más volumen tiene menor densidad. O sea que la densidad del estado gaseoso de esta sustancia tiene que ser menor que este número, que es la densidad en estado líquido. Así que tiene que ser menor a 1,12. Y la opción E dice que la densidad es igual a 1,12. Así que ahí es falsa, porque sería menor. Copiamos la sustancia y primero vamos a pensar qué tipo de sustancia es. ¿Es covalente o es iónica? El hecho de que haya un metal ya te da la cara de que es una iónica. Como es iónica, entonces tengo que separar en iones. Y se separa siempre el primer elemento de todo el resto. Por un lado tenemos el sodio, por otro lado tenemos el nitrato. El sodio y el nitrato tendrán cargas. Las cargas las podemos pensar de dos maneras. La forma 1, que es la legal, es buscar la tabla periódica de los estados de oxidación del metal y después pensar qué carga tendría que tener la parte no metálica para compensar la carga del metal. Si van a la tabla periódica y buscan el sodio, el único estado de oxidación que tiene es 1. Lo voy a pegar acá en pantalla para que lo vean. Ahí va. 1 es el único estado de oxidación que tiene, o sea, el único estado de oxidación con el que puede estar actuando el sodio en esta sustancia. Así que la carga del sodio va a ser +1 y sabemos que es positiva porque los metales forman cationes. Entonces la pregunta tendría que ser, ¿qué carga debería tener NO3, toda esta parte que es la no metálica, o sea, la que aporta la carga negativa,
para que sumada a 1 me dé 0. Bueno, menos 1, ¿no? Porque solamente más 1 menos 1 puede dar 0. Y esa es una forma de analizar qué carga tiene cada ion dentro de la sustancia iónica para disociar y poder armar la Lewis. Siempre hay que disociar, sí o sí, chicos, hay que pasar por eso. Otra opción que es medio un truquito, y que hay que estar atento a la tabla periódica igual, pero que es un truquito, es cruzar las atomicidades como cargas. O sea, del sodio tenemos un 1 acá abajo, y para el nitrato, como no está entre paréntesis, se lo agregaríamos con un 1 acá abajo también. Este 1 con carga positiva es la carga del sodio, y este 1 con signo negativo es la carga del nitrato. Esa sería otra forma, y lo que pueden hacer es verificar con la tabla periódica que efectivamente esta carga es la del metal. ¿Por qué no voy a buscar que esta carga sea la del no metal? Y porque hay dos no metal, entonces ¿a quién busco? Entre los dos forman ese menos uno, ¿sí? Pero para el metal está bueno como para guiarse y cerciorarse de que ese cruce es correcto. Bueno, hagan como lo hagan, arrancamos ionizando. Entonces, por un lado tenemos un sodio con carga más 1 y por él no se hace más nada que escribir N más. Si ponen el 1 no pasa nada, pero no se olviden de poner la carga, por favor. ¿Qué pasa con la parte no metálica? Nitrógeno y oxígeno se unen por unión covalente. Entonces hay que hacer esa unión covalente. Y acá les pido por favor que se anoten el paso a paso de lo que se hace para unir de forma covalente esta molécula, porque no es lo mismo unir, no sé, SO3, por ejemplo, que SO3 menos 2. Son dos sustancias completamente distintas. Esto es un óxido y esto es un oxoanión. Y la forma de proceder para hacer la Lewis es bastante distinta. Se unen en una parte, tienen algo en común, que si quieren en un rato terminamos el ejercicio y lo charlamos. Pero no es lo mismo un oxoanión que un óxido. ¿Por qué lo aclaro esto? Porque un error muy común es que arranquen intentando unir nitrógeno con oxígeno, ¿no? El átomo central, que es el nitrógeno, con los oxígenos. Error, porque puede ser que completen el octeto sin tener en cuenta este menos 1. Así que, ¿cómo vamos a arrancar siempre? Poniendo la carga y no olvidándonos que esto significa que es un electrón que recibió un oxígeno. Si acá la carga fuera menos 2 o 2 menos, que es lo mismo, entonces habría dos oxígenos que reciben un electrón cada uno. O sea que la carga del anión me indica cuántos electrones reciben oxígenos distintos. Como la carga es menos 1, uno de los tres oxígenos recibe un electrón. Entonces, voy a dibujar al oxígeno, le voy a dibujar los electrones que tiene, que son los de la última capa. Como el oxígeno pertenece al grupo 16, tiene 6 electrones en la última capa. Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones. Y le marco 1, que es este que recibe de afuera. Recién ahora, cuando formé eso, es que puedo unir al oxígeno con el átomo central, ¿sí? Entonces digo, bueno, el oxígeno ahora tiene 7 electrones por este que recibió, le voy a unir el nitrógeno. El nitrógeno pertenece al grupo 15, así que tiene solamente 5 electrones. Pero como el oxígeno necesita 1 para llegar a 8, entonces voy a poner solo uno de los 5 para compartir y el resto alrededor. Bien, de esta forma, emparentando, vamos a checar un poquito las distancias, ahí, juntando estos dos electrones, emparentándolos, que lo pueden hacer de forma horizontal o de forma vertical, tenemos la unión entre nitrógeno y oxígeno. El oxígeno ya completó su octeto, porque recibió uno de la parte del metal, un electrón de parte del sodio y ahora un electrón de parte del nitrógeno. Listo, ya está, completó su octeto. ¿Qué pasa con el nitrógeno? Tenía 5, ahora tiene uno más porque compartió uno con el oxígeno, tiene 6, le faltan 2 para llegar a 8. Ahí es donde decimos, bueno, joya, me sobran 2 oxígenos más por unir, así que coloco otro. Pero este oxígeno ya no recibe nada de afuera, porque el único que recibió fue este porque había un electrón para recibir. Este oxígeno, por supuesto que también tiene 6 electrones en su última capa, como todos los oxígenos, y por ende le faltan 2 para llegar a 8. ¿Qué voy a hacer? Voy a borrar esto un poquito, dejar espacio. Como el nitrógeno necesita 2 y el oxígeno también va a necesitar 2, pongo 2 para compartir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y listo. Entre estos dos, tanto el oxígeno como el nitrógeno terminaron de completar su octeto. Entonces, una vez que ya todo está completo, si sobran oxígenos, ellos son los que se unen por dativa. Fíjense que este caso dice O3, o sea que tenemos que usar 3 oxígenos, me falta uno y el nitrógeno ya completó. No me puedo pasar de 8 electrones. Entonces ahí es donde agrego el tercer oxígeno, pero no pongo electrones para compartir.
sino que esa unión se ve como unión dativa o coordinada, como le llamen. Y listo, ahí nos quedó entonces la Lewis de esta sustancia, que es una sal ternaria o bien oxosal. Bueno, cualquier cosa igual, chicos, me preguntan de vuelta, no pasa nada. Bien. Vamos con este punto, un poco más de teoría. Dice, todos los átomos de los siguientes elementos, cloro, fósforo, silicio, calcio y estroncio, indicar cuál o cuáles corresponden a cada afirmación. A. Su anión trivalente es isoelectrónico con el átomo del tercer gas noble. Bien. ¿Quién puede formar aniones? Primera pregunta que se tienen que hacer. ¿Quiénes pueden formar aniones? Los no metales. O sea, descarto los metales, descarto el calcio, descarto el estroncio, no pueden formar aniones. Los metales forman cationes, tienen la tendencia a perder electrones y los no metales a ganarlos. ¿Cuál va a ser el que forme anión trivalente? Anión trivalente quiere decir que es un elemento que tiene carga negativa 3. Aquel elemento al cual le falten 3 electrones para completar el octeto. ¿Sí? Piensen en cada una de estas sustancias, cloro, fósforo y silicio, que son los no metales que sobraron. El cloro pertenece al grupo 17, o sea que tiene 7 electrones en la última capa. Le falta 1 para llegar a 8, o sea que su anión sería cloro menos 1, que es lo que esperaría recibir. Así que el cloro no forma anión trivalente. Fósforo pertenece al grupo 15, o sea que tiene 5 electrones en la última capa. ¿Cuánto le falta para llegar a 8? 3. O sea que está dispuesto a recibir 3 electrones. Su anión sería menos 3 o 3 menos, como lo quieran escribir. Y para el silicio pertenece al grupo 14, o sea que tiene 4 electrones en la última capa. Le faltan 4 para completar el octeto, o sea que su carga sería en todo caso menos 4. De los 3 elementos que podrían formar aniones, el único que puede formar un anión trivalente es el fósforo. Aparte deberíamos cerciorarnos de que este anión que forma es isoelectrónico con el tercer gas noble. Vamos a la tabla periódica. Vamos a la tabla periódica a buscar el fósforo y el tercer gas noble, que es el argón. Hay dos formas de verlo. Uno lo podemos ver con la tabla y otro con cuentitas. Porque miren, el fósforo tiene 15 electrones en estado de átomo, o sea, sin haber recibido nada. Si recibe 3 electrones, entonces pasa a ser 1, 2, 3, como el argón. ¿Quiere decir el fósforo que va a ser argón? No, nunca, jamás. Pero va a tener la misma cantidad de electrones. El argón, que es el tercer gas noble, este que me nombran acá, es un elemento que no gana ni pierde electrones. Los gases nobles son átomos, o sea, compuestos que siempre tienen la misma cantidad de electrones que su número atómico, que es su Z, o sea, que la cantidad de protones. O sea que la cantidad de electrones que tiene el argón es 18. El fósforo como átomo tiene 15 electrones como átomo. El fósforo menos 3 es un anión. O sea que la cantidad de electrones va a ser igual a el Z más los electrones recibidos, o sea, más la carga. Por lo tanto, el fósforo menos 3 va a tener como electrones los 15 que ya tenía, más los 3 recibidos, es decir, 18. Entonces vemos cómo la cantidad de electrones del fósforo coincide con la cantidad de electrones del argón. Entonces son isoelectrónicos. ¿Sí? Ahí tienen dos maneras de ver esto de la isoelectronegatividad, bueno, quise inventar una palabra y no me salió, ¿vieron? Que son isoelectrónicos los compuestos. Tienen dos formas de verlo. O van sumando electrones así en la tabla periódica, que está bueno porque es rápido, o hacen las cuentas, que está bueno para entender el tema, ¿sí? Tengan en cuenta eso, no se calcula igual la cantidad de electrones de un átomo que de un catión que de un anión, ¿sí? Y no siempre la cantidad de electrones es el Z. Ojo con eso, que también se confunden bastante. Así que bueno, la respuesta de la A, que la respondí hace 10 minutos, es fósforo. Bien, después que dice, posee el mayor radio atómico. Bueno, habría que tomar la tabla periódica y ubicar todos estos elementos en la tabla periódica para ver cuál tiene mayor radio atómico. Pero tenemos que tener en cuenta hacia dónde crece esa propiedad periódica. En la tabla periódica, el radio atómico crece hacia la izquierda y hacia abajo. O sea que en un periodo, cuanto más a la izquierda y cuanto más abajo está el elemento, mayor será su radio atómico, ¿sí? Habría que ver dónde están ubicados todos estos en la tabla, pero piensen que de por sí estos son no metales. Ponle que estaría acá el cloro, acá el fósforo, acá el silicio. Bueno, cloro, fósforo y un poquito más atrás el silicio.
Y después el calcio está a la misma altura, está por acá, ¿no? Más o menos, o sí, está ahí. Y el estroncio está, a ver, bueno, le pegaría de la tabla, pero el estroncio está justo abajo del calcio. Asumo que ustedes están viendo, ¿no? La tabla, voy a asumir eso, el estroncio está acá. Entonces, si me guío por las flechas, el que tiene mayor radio atómico va a ser el estroncio, el que está más a la izquierda y más abajo de todos. Así que el B es estroncio. También tendría el mayor carácter metálico, por ejemplo, porque radio atómico y carácter metálico crecen para el mismo lado. Y justamente con eso puedo responder el C, porque dice, posee el menor carácter metálico. Carácter metálico justo crece exactamente igual que radio atómico. Con lo cual, ¿quién tiene más carácter metálico? El estroncio, el que sigue la flecha. Y el que tiene menos, ¿quién va a ser? El cloro. Entonces, el que está justo en la punta contraria. Así que C, la respuesta es cloro. Y ahí tenemos la respuesta del punto 2. A 25 grados centígrados y una atmósfera, un volumen de 45 centímetros cúbicos de benceno, la molécula es carbono 6, hidrógeno 6, en estado líquido, y esto parte es importante, contiene 1,82 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. Calcular para dichas condiciones su volumen molar expresado en centímetro cúbico sobre mol. Bueno, les hago un comentario. Saben que muchas veces cuando leen esto, al principio del ejercicio, mucha gente piensa que estamos hablando de gases, ¿sí? Porque claro, temperaturas y atmósferas está asociado a ese tema, ¿no? Bueno, pero tengan en cuenta que acá dice líquido, así que este tema no es gases, es magnitudes atómico-moleculares, ¿sí? Bien, entonces tenemos esa molécula. De esa molécula hay un volumen de 45 centímetros cúbicos. Ahora, en ese volumen hay 1,82 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. Estos átomos de hidrógeno están contenidos dentro de la molécula, lo que pasa es que yo no sé en qué cantidad de la molécula están contenidos, pero están contenidos ahí. Y lo que me preguntan es el volumen molar. El volumen molar tiene fórmula, es el volumen que ocupa un mol de sustancia. Y tenemos dos fórmulas que podemos proponer para no usar regla de 3. Podemos pensarlo como literalmente su nombre lo indica, como volumen dividido mol, o sea, el volumen de la sustancia y los moles que ocupan ese volumen. O también lo podemos usar con la fórmula de densidad, porque densidad, ¿se acuerdan que es masa sobre volumen? Bueno, lo pueden reescribir como masa molar dividido volumen molar y despejar volumen molar de ahí, por ejemplo. Y la masa molar, como se saca con la fórmula química, la tenemos ya, si quisiéramos. Acá lo que no tenemos es la densidad como para usar esta fórmula. Entonces yo medio que me bajaría de esta, no porque no puedo usarla, capaz que sale por ahí también. Porque este ejercicio tiene como por lo menos 3 caminos. Lo que digo es que si no tengo la densidad, ¿por qué pensaría en esa fórmula? Así que medio como que esta, chao, la borro de mi mente. Me voy a quedar con esta. ¿Por qué? Porque justo tengo el volumen, que es 45 centímetros cúbicos, pero me faltan los moles de la sustancia. Ahí es donde entra en juego analizar qué me dieron respecto a cantidad. ¿Qué me dieron de cantidad? Me dieron la cantidad, en realidad, el número de átomos de hidrógeno. O sea, cuando digo cantidad me refiero a masa, a moles o al número de partículas. Cualquiera de esos tres puede ser el dato. Y el dato puede ser que te lo den para toda la molécula y sería divino, porque ahí seríamos caso 1. Ponle que me dijeran en vez de átomos de hidrógeno, átomos de toda la molécula. En realidad no sería átomos, serían moléculas, ¿no? Número de toda la molécula. Bueno, con el número de Avogadro, esta cantidad de moléculas la paso a moles, este número de partículas lo paso a moles y ya tengo para reemplazar acá. Caso 1. El problema acá es que yo no tengo número de moléculas, tengo número de átomos de hidrógeno. Y eso es lo que yo en el curso llamo caso 2. Para la sustancia me dan datos sobre una de las partículas que lo componen. Cuando pasa eso, voy a armar el cuadro de relaciones. Este cuadrito, que lo pueden o no hacer, solamente es una forma de comprender un poquito mejor la información y cómo está relacionado los datos, me permite justamente eso, ver en cuántos moles de esta sustancia hay átomos, esta cantidad de átomos de hidrógeno. Porque si yo quiero saber los moles, quiero saber los moles de toda la sustancia, no solo de los hidrógenos. O sea que lo que este dato viene a darme o va a permitir calcular es los moles de la sustancia completa. Pero para eso tengo que conocer la relación.
Entonces voy a decir, bueno, tengo carbono 6, hidrógeno 6. ¿Y por qué está formada esta molécula? Por carbonos y por hidrógenos. Bueno, en un mol de esta molécula hay 6 moles de carbono y 6 moles de hidrógeno. La atomicidad me dice cuántos moles de cada átomo hay dentro de toda la molécula. Si a estos moles los multiplico por el número de Avogadro, o sea, hago mol por 6,02 por 10 a la 23, obtengo la relación en número de partículas. Entonces, obviamente acá me va a quedar 1. Después voy a hacer 6 por 6,02 por 10 a la 23 y me queda que hay 3,61 por 10 a la 24 átomos de carbono dentro de esta cantidad de moléculas y también hay 3,61 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno dentro de esta cantidad de moléculas. Y la última línea es la de masa, que se saca con la masa molar. Yo tengo la masa molar del carbono, que la veo en la tabla periódica, es 12 gramos mol, 12 gramos por cada mol de carbono. La del hidrógeno es 1 gramo mol. Entonces, si yo la masa molar la multiplico por la cantidad de moles que hay de cada elemento en la molécula, obtengo la relación en gramos, o sea, de masas. Hago 12 por 6, 12 por 6 es 72 y me dice que el carbono aporta 72 gramos a la masa molar. Hago 1 por 6 y eso me da 6 gramos de hidrógenos. Si sumo 72 más 6 me da la masa de toda la molécula. Como ya sabemos sacar la masa molar de siempre, ¿no? 72 más 6 me da 78 gramos. Bueno, este cuadrito lo que me da es la relación de todas las magnitudes de la molécula con todas las magnitudes de los átomos que la componen. Yo lo puedo leer como quiera. Por ejemplo, puedo decir, en un mol de la molécula hay 6 moles de carbono. O también en un mol de la molécula hay 72 gramos de carbono. O también puedo decir que en 6,02 por 10 a la 23 partículas de la molécula o moléculas hay 6 moles de hidrógeno o 6 gramos de hidrógeno. ¿Se entiende? O sea, puedo relacionar lo que quiera con lo que quiera. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar el dato que me dieron. ¿Qué me dieron como dato? 1,82 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. Entonces lo ubico debajo del hidrógeno. Y voy a poner, siempre ubico el dato que me dieron, eso siempre. Y voy a poner X debajo de lo que quiero. ¿Yo qué quería? ¿Se acuerdan que queríamos volumen molar? Y para volumen molar necesitábamos los moles de la molécula completa. Así que yo quiero acá los moles de esta. ¿Sí? Y fíjense que, tomando del cuadro los datos que tienen la misma unidad que el dato dado y requerido, o sea, de la columna del hidrógeno, como acá tengo número de partículas, tomo número de partículas. Y de la columna de la molécula, como quiero moles, tomo moles, se me forma una regla de 3. Porque yo puedo tomar esto y decir, si esta cantidad de hidrógenos están contenidos en un mol de la molécula, entonces esta cantidad de átomos de hidrógeno, este número de átomos de hidrógeno, ¿en cuántos moles están contenidos? Y se arma la regla de 3 adentro del cuadro, ¿ven? Que si que la ordenamos, porque está como hacia la izquierda. Y a que lo marea lo podemos invertir, ¿no? Puedo decir, si 361 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno están contenidos en un mol de la molécula, esta cantidad de átomos de hidrógeno, en cuántos moles de la molécula están contenidos. Y esto, chicos, se va a hacer siempre que yo necesite cambiar de magnitud de sustancia. O sea, si me dan una magnitud, pero a mí no me sirve esa para la fórmula, bueno, armo el cuadro y calculo otra que sí me sirva. Por ejemplo, moles de la molécula completa. ¿Sí? Sí, súper útil este cuadro para lo que yo llamo, como expliqué antes, caso 2. Y bueno, hago 1,82 por 10 a la 24 por 1 dividido 3,61 por 10 a la 24 y esto me da 0,504 moles de esa sustancia. O sea que esa cantidad de átomos de hidrógeno están contenidos en estos moles. Y no sé si, no leí el chat porque no lo puedo ver, ahora lo te leo, pero obvio que se puede hacer sin el cuadro. O sea, eso desde ya que se puede hacer sin el cuadro, ¿sí? Se puede hacer de un montón de formas esto. El cuadro lo que hace es armonizar la información cuando estamos perdidísimos, cuando no tenemos ni idea por dónde encaminarlo, ¿sí? Bueno, dicho esto, entonces ya tengo todos los datitos para calcular volumen molar, porque teníamos que este volumen de 45 centímetros cúbicos contenían a estos átomos de hidrógeno, o sea, contienen a estos moles de toda la molécula.
divido 45 dividido 504, perdón, cualquier cosa dije, ¿no? 45 dividido 0,504, y esto me da el volumen molar, que me dio 89,3 centímetros cúbicos sobre mol. Redondeé en 3 cifras significativas. Y ahí quedó. Y listo. Fíjense porque acá tienen un montón de ejercicios para ver, si no vieron nunca. Y no es que los finales son más difíciles, los finales son iguales. Así que agarren de acá si quieren ejercicios, que están bárbaros como para practicar algo diferente a lo que vienen practicando siempre, ¿sí? Igual como verán acá tienen un montón de parciales. Acá tienen, por ejemplo, un final de Ido Yaga. Los finales de Ido Yaga son, agarran parciales y los trasladan a las finales, literal. Entonces acá pueden agarrar. También tienen, sí, que lo estoy usando ahora. Sí, tal cual. Entonces digo, si necesitan ver el video, entren a estos finales que les va a servir igual también. A ver, este ejercicio dice indicar cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas. El punto anterior era de Cátedra y Doyaga. Este es de Dirricio. Mucha diferencia no hay. Arranca y dice, cantidades iguales de esto y esto. Cantidades recién, te respondo a la que me preguntó recién. Cantidades sería moles, ¿no? Tienen igual número de aniones. A ver. NaNO3 se separa en Na por un lado con carga positiva y NO3 por el otro con carga negativa. Esto lo separo porque me habla de aniones, entonces yo quiero ver ese anión, ¿sí? Sodio por un lado, nitrato por el otro, es la molécula que vimos más arriba. No, mal dicho, no es molécula, sustancia. ¿Por qué no es molécula? Porque no es covalente. Bien, vamos con el otro. Tenemos por otro lado cobre, nitrógeno, oxígeno 3, 2. ¿En qué se separa? Por un lado cobre y por el otro lado nitrógeno, oxígeno 3. ¿Cómo son las cargas? Bueno, podemos pensar en eso de cruzar, ¿no? Porque justo el cobre tiene 2 estados de oxidación posible, o sea que puede tener 2 cargas. Pero este 2 lo subo como carga del cobre y este 1 como carga negativa del nitrato, que sabemos que el nitrato tiene esa carga porque lo acabamos de ver acá. Así que el cobre tendría carga más 2. Epa. Ahí está. Y el nitrato menos 1. Lo que sí, fíjense que hay atomicidades. Este 2 de acá afuera significa que hay 2 nitratos. Y si emulo el cuadrito, o sea, pienso en el cuadrito, pero solamente en la parte de moles para no irme muy lejos, lo que yo veo es que cada un mol de esta molécula se forma un mol de todo el anión. Fíjate que a diferencia del punto anterior, no separé el nitrógeno del oxígeno porque el enunciado se encargó de decirme, pensá en el anión completo. No me separes el nitrógeno del oxígeno, no me separes los átomos. Separame cation de anión. Esa es otra forma de separar el cuadro. Podemos separar en elementos distintos, todos los átomos, carbón, hidrógeno, todos los que tenga, o en cation y anión, aunque esta última opción es la menos común, digamos. Pero bueno, justo acá pasó, así que me parece excelente que lo estemos viendo juntos. Y en esta molécula, paren que vamos, esta sustancia en realidad, vamos a borrar un poquito las flechas. ¿Qué veo? Que en un mol de esta sustancia se producen 2 moles del anión. Entonces, si yo tengo la misma cantidad de esta sustancia que de esta otra sustancia, o sea, ponle que tengo un mol de cada una, o sea, que me dice la misma cantidad, puedo imaginar lo que yo quiera. ¿Hay el mismo número de aniones? Que sería cantidad de partículas, número de partículas. La respuesta es que no. Porque en un mol de esta se produce un mol de NO3-1, que sería 6,02 por 10 a la 23 número de aniones. ¿No? Porque recordemos que un mol equivale al número de Avogadro. Y para la misma cantidad de esta otra se generan 2 moles de aniones. Que si yo hago 2 por 6,02 por 10 a la 23, serían 1,204 por 10 a la 24 número de aniones. Pensar en número de aniones o cantidad de aniones para este ejercicio daba lo mismo. Lo podría haber pensado no en número de partículas, sino en cantidad de partículas y la idea era exactamente igual. O sea, partiendo de la misma cantidad de sustancia, como la cantidad de aniones que cada una de ellas tiene es distinto, entonces no van a tener la misma cantidad de aniones, aunque la cantidad de ella original sea igual. ¿Sí? Así que la primera opción es falsa.
Y después tenemos este enunciado, está raro esto, pero tenemos como este enunciado que tiene B, C, D como incisos. Entonces dice, 6,02 por 10 a la 23 unidades fórmulas de calcio bromo 2 tienen, y me dan opciones. Entonces, primero pensemos que 6,02 por 10 a la 23 no es el número de Avogadro. Entonces, unidades fórmulas es como decir moléculas para las iónicas, ¿ok? Unidades fórmulas es cantidad de sustancia, o número de sustancia, o número de partículas. Y entonces, si es el número de Avogadro, ¿no sería un mol? O sea, decir este número, no es lo mismo que decir un mol, ¿sí, no? ¿Y qué me preguntan? Me pregunta se ocupa esta masa. Me pregunta si tiene esta cantidad de iones bromo. Me pregunta si tiene un mol de cationes. O sea que, para quien me preguntó antes, caso 1 o caso 2. Para toda la sustancia, me están preguntando solo por los bromos. O solo por los cationes, que son los calcios. Con lo cual, si para la sustancia me están preguntando por los átomos que la componen, puedo armar el cuadro. ¿Sí? Ese sería caso 2, el que yo llamo caso 2. Entonces, formo el cuadrito. Así respondemos todos juntos. ¿Cómo lo vamos a separar? Y acá no tengo mucha opción, la verdad, porque tengo solamente 2 elementos, así que separa calcio y bromo por el otro lado. Por un lado y bromo por el otro. Sí, o sea, no hay mucha opción, digamos. Eso de separar entre todos o en anión y catión es para los ternarios, ¿no? Como por ejemplo el nitrato anterior, que... Ay, paren que quiero bajar un poquito. Acá. Digo, este de acá, yo podría haber separado el nitrógeno del oxígeno también y armar el cuadro así. Pero bueno, no era útil para el ejercicio. Pero en este de acá que tiene 2 elementos, ¿en qué separo? Y en ellos 2, o sea, no hay mucha opción. Bien, ¿cómo se armaba el cuadrito? Primero, línea de moles. En un mol de la molécula hay 1 mol de calcio y 2 moles de bromo. Multiplico por el número de Avogadro cada uno de estos moles y hago la relación en moles. En 6,02 por 10 a la 23 unidades fórmula de bromuro de calcio, hay 6,02 por 10 a la 23 átomos de calcio, o bien cationes, y hay 1,204 por 10 a la 24 átomos de bromo o aniones bromuro, porque recordemos que como esta es iónica, también lo puedo pensar como catión y anión, ¿no? Hay varias formas de visualizar este ejercicio. Y el último renglón es de masas, ¿no? Vamos a buscar por qué hay 2 moles de bromo. Porque la atomicidad representa los moles de bromo que están contenidos en 1 mol de la molécula. Para el que no tiene claro el concepto de mol, piensen que los moles son distintos, el tamaño del concepto de mol, son distintos para lo que estemos hablando. Calcio bromo 2, ponele que sea este mol. ¿Qué sería un mol? Y agarrar de esa sustancia, de bromuro de calcio, 6,02 por 10 a la 23 partículas, imagínate, partículas que ni las podés ver, juntarlas dentro de una bolsita, tenés exactamente esta cantidad de bromuro de calcio, tenés 1 mol. Pero claro, el bromuro de calcio adentro tiene calcio y 2 bromos. O sea que en 1 mol de la sustancia hay un molcito más chiquito de calcio y otros 2 de bromuro. Un día una alumna brasilera, un encanto, me dijo, es como que la molécula es una bolsita y adentro tiene pelotitas. Bueno, perfecto. O sea, esta es la bolsa y estas son pelotas interiores. ¿Sí? O sea que en 1 mol de molécula puede haber 2 moles de bromo, por supuesto, porque esos moles de bromo son más chiquitos y entran en el mol de la molécula o de la sustancia original. ¿Sí? Bien, así que los moles son las atomicidades. Y me voy a tabla periódica a buscar la masa del calcio y la del bromo, que no me las acuerdo, creo que el calcio es 40, ¿no? 40 y la del bromo 80, si redondeamos. Así que para el calcio tenemos la masa molar 40 gramos mol, para el bromo 80 gramos mol, y multiplicamos la masa por los moles y tenemos la relación en masa. 40 por 1 es 40. Y 80 por 2 es 160. Y si sumo 40 más 160 me da la masa total de la molécula, de la sustancia, 200. ¿Sí? Esta es la relación que conozco.
Ahora me preguntan, todo lo que me preguntan sobre 6,02 por 10 a la 23 unidades fórmulas de calcio bromo 2. Si ese dato no estuviera ya en el cuadro, yo lo ubicaría como dato para calcular todo lo que me piden. ¿Qué me piden? La masa de toda la sustancia, porque dice, tienen una masa de 100 gramos. ¿A quién se refiere esa masa? A todo, porque no me dice de calcio o de bromo. Entonces es de todo. ¿Hará falta que lo haga regla de tres que haga regla de tres simple? La verdad que no, porque este dato ya está en el cuadro. O sea, yo sé que en 6,02 por 10 a la 23 unidades fórmulas de esa sustancia hay todo lo que está en el cuadro. O sea, que para responder la opción B hay 200 gramos de toda la sustancia. O sea que esta primera opción es falsa, no hay 100, hay 200. ¿Sí? Después tenemos acá la otra pregunta que dice, hay 6,02 por 10 a la 23 de iones bromuro. Iones bromuro son estos. Entonces, en 6,02 por 10 a la 23 unidades fórmulas de bromuro de calcio hay este número de iones bromuro. O sea que esta también es falsa. Porque no dice 1,204 por 10 a la 24. Dice 6,02. Y eso está mal. Y después dice que en esta cantidad, leo todo el tiempo lo mismo, pero todo el tiempo es sobre la misma cantidad, ¿no? En esta cantidad hay 1 mol de cationes. Cationes que son el calcio. Es verdadero. Es verdad. Hay 1 mol de cationes. Así que la única verdadera es la opción D. Dice, en un recipiente rígido de 2 decímetros cúbicos se tienen hidrógeno 2 a 935 milímetros de mercurio y 300 Kelvin. Manteniendo la temperatura constante se introducen 1,5 moles de nitrógeno 2. Calcular la presión total del sistema con ambos gases. Expresar el resultado en atmósferas y con un decimal. Y después preguntan cuál será la presión total del sistema si se aumenta la temperatura a 100 grados y se disminuye el volumen a la mitad. Tenemos un volumen del recipiente rígido, o sea, el volumen no puede variar, significa eso, un volumen de 2 litros, una presión de 935 milímetros de mercurio y una temperatura de 300 Kelvin. Estos datos se suceden cuando tenemos únicamente hidrógeno 2. Podemos llamarle a esto estado inicial. Luego se agrega, hasta un estado final, se agregan 1,5 moles de nitrógeno 2. Y dice que se hace a temperatura constante, o sea que la temperatura sigue siendo 300 Kelvin. Y pregunta por la presión total del sistema con ambos gases, o sea, sería la presión final. Bien, listo. No tengo más datos. Lo que sí voy a hacer es pasar a las unidades correctas. La presión no se mide en milímetros de mercurio, se mide en atmósferas. Y tengamos en cuenta que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Estoy usando pasaje de unidades dobles para hacer el pasaje, ¿sí? Planteo en una fracción la equivalencia. Una atmósfera equivale a 760. ¿Y por qué le pongo el una atmósfera arriba y el milímetro de mercurio abajo? Para simplificar y que me quede atmósfera como unidad. Y la cuenta que voy a hacer es este por este dividido este. Ahora, no lo saben hacer así, está más que bien. Armen una regla de 3. Si 760 milímetros de mercurio equivale a una atmósfera, 935, ¿a cuánto? ¿Sí? Hago entonces 935 dividido 760 y esto me queda 1,23 atmósferas. Bueno, entonces, una vez que tengo tomados los datos y los pasajes de unidades resueltos, nos vamos a plantear la fórmula que me va a dar lo que yo quiero. Como tengo que calcular presión, voy a plantear presión para la fórmula de P por B, la fórmula de gases ideales, para el estado final. Y digo, bueno, presión total sería, porque hay más de un gas, por volumen es igual a moles totales por R por T. El volumen no existe tal cosa como volumen total, es el volumen del recipiente. Que como el recipiente es rígido, esta parte es muy importante, el volumen es algo que también se mantiene constante, ¿sí? No va a cambiar el volumen sigue siendo 2 litros en este estado final. Ahora, estas moles totales, que es la suma de los moles de nitrógeno 2 más los moles que ya había antes, los de hidrógeno 2. ¿Qué pasa? No tengo este dato. Porque para despejar de acá presión, que es lo que el ejercicio me pide, el volumen lo tengo, R es la constante, así que obviamente que la tengo, temperatura lo tengo, lo que yo no tengo es moles totales. Así que lo que me está faltando es calcular los moles de hidrógeno 2.
Para calcular estos moles, tengo el dato inicial, donde solo había hidrógeno 2. O sea que puedo plantear la misma fórmula, o sea, P por B igual a N por R por T, pero en el estado inicial, donde estos moles se corresponden únicamente a hidrógeno 2. No había del otro. Entonces, despejando moles, me queda P por B dividido R por T igual N. Reemplazo en presión por 1,23 atmósferas. En volumen, 2 litros. R, 0,082 litro por atmósfera dividido Kelvin por mol. Y temperatura, 300 Kelvin. La R, recuerden que tienen que saberla, ¿sí? Hago esta cuenta que me da, y les digo, 0,1. Y estos moles son exclusivamente de hidrógeno 2, porque es lo único que había en el estado inicial. ¿Qué pasa? ¿Esos moles van a cambiar su cantidad cuando yo agregue nitrógeno 2? Obvio que no. Es como decir, estoy cocinando y le agrego sal, por eso ahora tengo más papas. No, o sea, si adentro del cacerola había papas, si le pongo sal, en todo caso habrá más sal, no más papas. O sea, la cantidad de papa que había es la misma en el estado final, ¿sí? Entonces, estos moles también están en el final, al igual que estos que se le agregaron a ellos. Así que los moles totales serían los moles de nitrógeno 2 agregados más los originales de hidrógeno. Opa. Y sumando me queda que los moles totales son 1,6 moles. Bien, ahora que tengo los moles que hay en total, puedo volver a la fórmula que había planteado originalmente y despejar presión. Paso volumen dividiendo. Entonces tenemos moles totales, 1,6. Ahí tengo mío, los voy a leer. ¿Me equivoqué? Ah, es un 1. Es un 1. Pasa que ya hasta ahora escribo cualquier cosa. Es un 1. 0,1. Ahí está. Bien, 1,6 por 0,082 litro por atmósfera sobre Kelvin mol. Multiplicado por la temperatura, que es 300 Kelvin también, dijimos que era T constante, dividido el volumen, que son 2 litros. Entonces hago 1,6 por 0,082 por 300 dividido 2, y esto me da 19,7. Y la presión se mide en atmósferas. No lo estoy mostrando, pero tengan en cuenta que estas unidades provienen de la simplificación con la R, ¿no? O sea, en la primera fórmula se fue atmósfera con atmósfera, litro por litro, Kelvin con Kelvin, quedó mol. En la otra se va mol con mol, Kelvin con Kelvin, litro con litro y queda atmósfera, ¿sí? Ahí tenemos la respuesta del punto A. Ya está, ¿sí? Igual digo, ya está como si fuera re fácil, pero digo, fíjense qué importante es plantear la fórmula de lo que quiero, que ella me diga qué le falta, y cuando planteo una nueva fórmula, que ella me diga qué le falta, ¿sí? Es que la fórmula es la que te va guiando, ¿sí? Bien. Y en el punto B dice, ¿cuál será la presión total si se aumenta la temperatura a 100 grados centígrados y se disminuye el volumen a la mitad? Obviamente vamos a considerar la misma cantidad de gas, porque es como que agarra el recipiente con todo el gas adentro, lo comprimen a la mitad del volumen, o sea que el volumen pasa a ser de 2 litros a 1 litro. Y la temperatura, que era 300 Kelvin, ahora pasa a ser 100 grados centígrados. Ojo con eso, ¿sí? Ojo con eso. La temperatura era 300 Kelvin. Si yo le resto 273, lo paso a grados. Esto me da 27 grados. No se me mareen con las unidades. Entonces ahora tiene sentido que haya dicho que aumentó la temperatura a 100, ¿no? Eso quiere decir que ahora la nueva temperatura es 100 grados, no 27. Así que chau esto de acá. La nueva temperatura es 100 grados centígrados. Pero como la temperatura va en Kelvin, le sumo 273 y esto sería 373 Kelvin. Abro un paréntesis para los chicos de mi curso. Yo había entendido cuando lo leí y les consulté la pregunta hace un rato atrás, 10 minutos, antes de la clase, vieron que hablamos por el grupo. Yo lo leí rápido y había leído que aumenta en 100 grados centígrados la temperatura. No dice eso, dice aumenta a 100. O sea que el valor de la temperatura
es 100. No hay que sumarle nada a nadie. ¿Vieron que estábamos debatiendo eso? Bueno, en realidad me lo pusieron ustedes y yo les respondí. No es que aumenta 100 grados más de los que ya había. Lo que pasa acá es que la temperatura es 100. Ojo con la lectura, porque eso es un error de interpretación, no químico. Dice esta palabrita, esta simple letrita A es la que hace confundirse las cosas. ¿Sí? Aumenta a 100, quiere decir que la temperatura es 100. Aumenta 100, quiere decir que es 100 más de lo que había antes. ¿Sí? Bueno, ¿y qué más me dijeron? Dice, te preguntan por presión total y dijimos que la cantidad de gas que hay adentro no cambia porque solamente disminuimos el volumen y aumentamos la temperatura, pero lo que estaba adentro quedó ahí. O sea que los moles totales siguen siendo 1,6. Bueno, planteemos otra vez P por B igual a N por R por T y despejemos presión. La misma idea, nada más que tenemos otra temperatura y otro volumen. Los moles siguen siendo 1,6, R sigue siendo 0,082 litro por atmósfera dividido Kelvin por mol. Temperatura 373 Kelvin ahora y volumen 1 litro. Hay otra forma de hacerlo también este ejercicio que es con las otras fórmulas de gases que hay cuando los moles son constantes. No me voy a meter en eso, pero les cuento que hay otro camino. Y esto me da una presión de 48,99 atmósferas. Y ahí quedó. Indicar cuál de las siguientes moléculas pueden formar enlaces de hidrógeno consigo mismas. Bien. ¿Qué moléculas pueden formar enlace de hidrógeno? La que tienen oxígeno unido a hidrógeno, o nitrógeno unido a hidrógeno, o flúor unido a hidrógeno. Claro, la piba quería que haya puente hidrógeno o bien enlace hidrógeno sin que haya hidrógeno. Raro, ¿no? Bien. O sea, no es hidrógeno unido con cualquier molécula, sino con las sustancias más electronegativas, ¿sí? Que son esas tres. Entonces, tiene que pasar que en la molécula vean esa unión para decir, esta forma enlaces hidrógenos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos oxidrilo. Oxígeno unido a hidrógeno. Esa forma enlaces hidrógenos. Acá tenemos oxígenos y también hay hidrógenos, pero no están unidos entre ellos. Entonces esa no forma enlaces hidrógenos. Acá tenemos nitrógeno unido a hidrógeno, así que esa también forma enlace hidrógeno. Y acá hay oxígeno y hay hidrógeno, pero entre ellos no están unidos al carbono ellos. Así que esa no forma enlaces hidrógenos. Y listo, la opción correcta es la A y la C. Ahora me habla de cuál de los siguientes compuestos es el menos soluble en agua. La solubilidad en agua tiene que ver con la solubilidad de cualquier compuesto en cualquier otro. No sé si alguna vez escucharon lo igual disuelve lo igual. Una molécula que es polar se disuelve en otra que es polar. Por ejemplo, supongamos que tenemos una molécula polar cualquiera. Por ejemplo, el nitrógeno, hidrógeno 3, amoníaco, se disuelve en agua. Porque amoníaco es polar y agua también es polar. Y si fuera una molécula no polar, como por ejemplo, no sé, carbono, cloro 4, esta molécula que es no polar no se disuelve en agua, porque el agua es polar, por ejemplo. ¿Sí? O sea, lo igual disuelve lo igual. En todo caso, esta molécula se disolverá en otra que sea no polar, como por ejemplo SO3, lo cual no tiene mucho sentido porque uno es gaseoso y bueno, no importa. Pero digo, tienen que ser los dos no polares para decir, este se disuelve en este, o bien este se disuelve en este, ¿sí? ¿Qué pasa con los compuestos orgánicos? Lo mismo. O sea, todos estos compuestos son alcoholes. Butanol, ol. Si terminan en ol, son alcoholes. Lo cual quiere decir que tienen, aparte de la cadena de carbonos, oxidrilos. Todos tienen oxidrilos. OH implica que la molécula es polar, porque al átomo central, que es el oxígeno, le sobran electrones sin compartir. O sea que todos los alcoholes son polares sí o sí. Y aparte de ser polares, tienen enlaces hidrógenos. O sea que son polares, pero su fuerza intermolecular no es solamente dipolo-dipolo, es puente hidrógeno también. Todo eso que ustedes saben de química inorgánica aplica acá también, lo mismo. Bueno, o sea que son todos compuestos polares. Así que en agua, que es una sustancia polar, también se disuelven. Todos se disuelven en agua.
Pero dentro de los compuestos orgánicos hay algunos que son más solubles en agua que en otros. Y tiene que ver con la cadena de carbonos. Cuantos más larga es la cadena de carbonos, más parte hidrofóbica tiene la sustancia. Porque, por ejemplo, 2-butanol es una sustancia que tiene 4 carbonos, porque but es el prefijo de 4, eso sí estaría bueno que lo estudien los prefijos, aunque sea de cantidad de carbonos. Y en el segundo carbono tiene un oxidrilo. Tiene 4 carbonos en total. El etanol tiene solamente 2 carbonos y el oxidrilo estará en cualquiera de los dos, porque et es prefijo de 2. Y el octa, bueno, si alguna vez estudiaron figuras geométricas, octa viene de 8. O sea, son 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Ay, se corta! Y en el tercero está el oxidrilo. Bueno, la que tiene mayor cantidad de carbonos es la que es menos soluble en agua. ¿Sí? Porque implica que tiene más parte hidrofóbica. Cuantos menos carbonos, más soluble. Y esto es cuando comparamos elementos del mismo tipo, o sea, todos alcoholes. Opción correcta, la C. Chau.